El ciclista Wout van Aert vuelve a retomar la punta de velocidad que lo caracterizaba hace algunos años y el corredor consigue una impresionante victoria en la etapa 5 del Tour Aunenberg-Rhône-Alpes 2026 o el antiguo Dauphiné como se conocía antes, pero pues ya actualmente el propio Wout van Aert se hace con esta primera victoria que sin duda alguna lo catapulta nuevamente a ser uno de los hombres rápidos del pelotón. Recordemos que este corredor de 35 años de edad belga, con unos 78 kilogramos de peso más o menos, es un corredor que se caracteriza más por ser un estilo clasicómano, pero en sus mejores años el corredor belga era muy rápido, tanto así que se enfrentaba a los velocistas más fuertes del pelotón y en algunas ocasiones lograba derrotarlos. Wout van Aert era el ciclista más completo del mundo, pero ya en las últimas 2 temporadas ha venido teniendo ciertos problemas para poder mantener ese máximo nivel, algo que es normal porque ya tal vez por su edad y el pico de forma de él pues ha venido bajando un poco. Eso sí, la confianza la ha vuelto a tomar plenamente el Visma tras haber ganado ya la contrarreloj por equipos. Ahora Wout van Aert les regala otra victoria y deja totalmente motivado a Matteo Jorgenson para que pelee ahora por la clasificación general el corredor estadounidense contra el propio mexicano Isaac del Toro y por supuesto contra Paul Seixas, el francés del Decathlon, y pues no podemos dejar por fuera a Juan Ayuso del Little Trek, que sigue siendo otro de los grandes favoritos. Wout van Aert definitivamente hizo un sprint muy limpio, el corredor belga prácticamente lo hizo a la altura, pudo vencer a Hugo Hofstetter del NSN Pro Cycling, pero lo más interesante de todo es que no lo hizo como él normalmente ganaba los sprints. Recordemos que Wout, como era un hombre muy fuerte, le gustaba atacar un poco antes de línea de meta, es decir, a unos 300 o 200 metros los sprints los hacía largos porque era un corredor que tenía la fuerza para poder hacerlo y pues porque sabía que en poca distancia pues sus rivales más potentes tenían pues mucho más vatios en pocos segundos, entonces se le tocaba usar esa estrategia. Fue sorprendente como el propio Hugo Hofstetter y también Dorian Godon, porque del Net Company Ineos con Joshua Starling decidieron ponerle muchísimo ritmo antes de llegar a línea de meta para que Dorian Godon lo intentara. Fue interesante cómo Wout van Aert dejó que todos ellos trabajaran primero y él remató prácticamente en los últimos 100 metros, es decir, se hizo un sprint muy corto, algo que no se acostumbraba a hacer al propio Wout van Aert, pero ahora sí sorprendió el corredor belga, pues lo hizo de una manera bastante buena. Este corredor dejó demostrado que es un hombre que tiene todas las capacidades y que por supuesto ahora va a estar más que nada enfocado posiblemente en los grandes sprint que vamos a tener en la temporada y pues al parecer habrá subido algo de peso y por eso le está costando poder mantenerse en la montaña, porque es que el corredor Wout van Aert no ha podido estar en las etapas de media montaña, se ha venido quedando en los repechos, se ha venido quedando en diferentes etapas y esto pues nos venía trayendo pues algo de incógnita porque no sabíamos qué estaba pasando con el Visma o realmente qué era lo que pasaba con Wout van Aert. Ahora se nota es que la preparación del hombre del Visma ha estado enfocado tal vez para esta parte de la temporada netamente en los sprint y tal vez en las clásicas y en las etapas duras pero llanas, es decir, se está especializando tal vez solo en ese tipo de terrenos y por eso es que en los demás terrenos el corredor belga ha venido sufriendo muchísimo. Se nos hace algo extraño, no porque sea un corredor que se quede en la alta montaña, sino porque él antes era un corredor muy completo que pasaba bien los puertos de montaña, pero posiblemente al estarse dedicando un poco más a los sprint, a escoger algo más de vatios en ese tipo de terreno, pues sufre muchísimo más en la alta montaña de lo que sufría antes, o pues tal vez tampoco es que esté en su pico de forma y por eso es que no haya podido pasar estos premios de montaña, pero por ahora esa victoria al Visma pues le va a servir demasiado. El corredor belga vuelve y se mete nuevamente en los libros de uno de los mejores corredores belgas de la historia. Recordemos que él ha ganado etapas en carreras tan importantes como el Tour de Francia. Este año ganó la París-Roubaix y ha sido uno de los pocos corredores en poderle ganar a Tadej Pogačar en un mano a mano, y recordemos que el belga lo hizo este año en ese primer monumento o de los primeros monumentos de la temporada y ahora reivindica ese título pues llevándose esta etapa 5 del Tour Aunenberg-Rhône-Alpes 2026. Impresionante lo que ha hecho Wout van Aert, quedamos todos fascinados con el corredor belga, que aunque era uno de los favoritos para el día de hoy, yo creo que habían
hombres con algo más de nivel o de renombre para este tipo de etapas, como Pil House, como el propio Hugo Hofstetter, como el propio Doran Godon, sonaban un poco más que el propio Wout van Aert, porque pues Wout no había demostrado esas buenas sensaciones. Sin embargo, el día de hoy quedamos todos contentos con la gran presentación que ha hecho. Recordemos que hoy la etapa era muy larga, teníamos 196 kilómetros de distancia, salida en Saint-Chamond y llegada en Parc des Oiseux. Era la llegada, teníamos dos premios de cuarta categoría al comienzo, un sprint especial en el kilómetro 109, pero se podría decir que los últimos 50 o 60 kilómetros eran completamente planos, es decir, era completamente llana la parte final. Salíamos con malas noticias por parte del Movistar Team en esta quinta jornada, y era que antes de tomar la partida de la etapa, es decir, antes de dar inicio, ya teníamos dos retiros por parte del Movistar, es decir, una baja muy grande antes de los premios de alta montaña, antes de las etapas de alta montaña, y es que se iba por parte de ellos un joven corredor que ya se ha ido consolidando en Movistar, como es Iván Romeo, y también pues renunciaba a la participación Jefferson Cepeda, que también se quedaba por fuera el ecuatoriano. El Movistar aún no ha revelado las noticias, no ha dicho realmente qué fue lo que sucedió con estos corredores, si han tenido alguna infección estomacal o algún problema de salud, pero lo que se sabe es que estos dos corredores se quedan por fuera de la carrera, así que el Movistar pierde dos piezas fundamentales. Por un lado, Iván Romeo, que es un corredor muy fuerte, que va bien en la contrarreloj y que un día como hoy pues podría haber sorprendido, y Jefferson Cepeda, que es un gran escalador y que pues venía en las etapas que se le acomodan mucho mejor a él y pues también termina retirándose. Eso debe ser que realmente la estaban pasando muy mal, y el equipo pues tomó la decisión y prefirió pues mandar estos dos corredores a casa para que no tuvieran más inconvenientes en esta Dauphiné, que se lograran recuperar. Me imagino yo que ambos posiblemente pueden estar en el próximo Tour de Francia si no es nada grave, porque ellos son dos fichas muy grandes del Movistar. Iván Romeo es un corredor muy importante para ellos, al igual que Jefferson Cepeda. Hoy, al tener ese perfil del recorrido, ese perfil de la etapa, pues los corredores lo iban a intentar sí o sí al comienzo, es decir, la fuga se tenía que dar desde el comienzo de la etapa. Ellos se tenían que mover en esa parte de la carrera porque entendían que la parte final iba a ser muy llano y que los equipos pues definitivamente no iban a dejar que se hiciera la fuga antes de llegar a la línea de meta, así que los corredores lo intentaron, y entre ellos pues se unieron alrededor de unos 6 corredores, en donde iba Julen del Caja Rural, Thibaut Guarnelac del Total Energy, Pepin Reindirect del Soudal, Félix del Jayco, Hugo Hall del Alpecin y Robin Dock del Team Picnic. Estos fueron los corredores de la fuga, los hombres que más se intentaron meter en cabeza de carrera. Alcanzaron una distancia de 2 minutos y medio, es decir, tampoco el pelotón les quiso dar demasiada ventaja. Ellos sabían la responsabilidad que había hoy por parte de los sprinters. Hay que dejar muy en claro que el equipo de Alex Baudin, que es el equipo del líder, no le interesaba para nada ni sostener la camiseta ni pelear por la etapa, pues no tenían los corredores, y simplemente el IF le dejó la responsabilidad a otros equipos. Se la jugó estratégicamente muy bien, porque no tienen por qué provocar un desgaste si para ellos pues no le está trayendo mayor repercusión positiva. Así que los que se echaron la responsabilidad después de que vieron a estos corredores adelante era el equipo del Visma Lease Savay. Por eso mismo podemos decir que el propio Wout van Aert traía pues muy buenas sensaciones, venía muy fuerte. Él ya había dicho en varias entrevistas que había recuperado mucho las sensaciones en los sprint finales y que había recuperado mucho los vatios, y eso pues es sumamente importante para un corredor. Así que el Visma confió en él, fue el equipo que se echó por completo la responsabilidad y mantuvo toda la jornada muy cerca de los hombres de la fuga. Nunca pudieron sacar más de 2 minutos y medio, es decir, los mantuvo a esa diferencia al Visma, 2 minutos y medio, prácticamente ahí no dejaba que se fueran. Un gran trabajo allí que se venían haciendo los hombres del Visma, un trabajazo para llegar a línea de meta a disputar la etapa. Yo creo que por supuesto pues Van Aert sintió también esa responsabilidad del desgaste del equipo, porque se estaban desgastando muchos corredores que también van a servir para la clasificación de la montaña en la general. También son corredores que le van a servir a Jorgensen o a Norharsen, que son los corredores mejor ubicados en el top 10. Así que pues el propio Van Aert aprovechó, se hizo un sprint muy limpio y al final pues le regaló esa etapa al Visma Lease Savay, que pues los directores estaban emocionadísimos con esa victoria que consiguió el belga.
belga. En los últimos 18 kilómetros, pues el Visma, por más que tiraba, no era que bajara demasiado el tiempo. Así que ahí empezaron a trabajar los distintos equipos que tenían esa responsabilidad. Recordemos que había muchos hombres importantes para hoy y que ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo van a tener opciones porque ya son etapas de alta montaña. Mañana hay final en alto, igual el sábado, igual el domingo. Entonces, pues ellos tenían que intentarlo sí o sí el día de hoy. Ellos tenían que moverse en el día de hoy y tenían que saltar el día de hoy, y por eso ponían los equipos a trabajar. Entre ellos, pues el Cofidis aparecía con Brian Coquard, que es un gran favorito. Así que el Cofidis empezó a trabajar, el Lotto empezó a trabajar, el Bahrein con Peel by House también empezó a trabajar, el Red Bull, y a última hora hasta el EF Education y Easypost también les terminó echando una mano, y pues prácticamente tiraron de una manera salvaje en esos últimos 18 kilómetros, y ya en los últimos 10 kilómetros pues provocó varias cosas porque ya venían tan rápido que corredores empezaron a sufrir, entre ellos la mala noticia de que Joao Almeida no parece dar buenas sensaciones. El portugués se quedó a falta de 10 kilómetros, al parecer no quería forzar de manera innecesaria, y ahí nuevamente el corredor del UAE Team de Isaac del Toro pues pierde esa posición que era bastante positiva, bastante buena, la pierde, y pues no sabemos cómo vaya a responder Joao Almeida en la alta montaña, o si realmente está pensando en el equipo y simplemente estaba pensando en recuperarse. Lo que también podemos decir es que cuando le dan captura a estos hombres, pues la pelea es monumental. Los equipos estaban igualando a los trenes, es decir, los trenes se peleaban la posición, no les importaba nada más sino mandar sus grandes sprinters en cabeza de carrera. Ahí el Visma logró una pequeña ubicación con Wout van Aert, pero en la mayor parte de la carrera se defiende completamente solo, y pues ya en la parte final, por más que Hugo Hofstede lo intenta arrebatar la victoria, en ningún momento estuvo ni cerca de pasar al propio Wout van Aert. En un momento tuvimos una pequeña duda de pensar que podrían descalificar a Wout van Aert por alzar los brazos antes de cruzar línea de meta. Recordemos que esa norma quedó en el reglamento. Los corredores no pueden alzar los brazos antes de línea de meta, tienen que alzar los brazos después de cruzar línea de meta, o si no pues se descalifican. Esto pues la Unión Ciclística Internacional lo hace directamente por la seguridad de los sprinters, la seguridad de los corredores, para que no vayan a causar ningún inconveniente ni que se vaya a provocar una caída. Pero de todos modos pues Wout van Aert, ya después revisando de cerca la llegada del corredor belga de 35 años de edad que consigue otra victoria más, pues prácticamente alza los brazos apenas cruza línea de meta. Yo creo que ahí le salió todo bien y pues se consigue esa victoria que se une a una larga lista de victorias que tiene Wout van Aert, porque es un corredor que se ha ganado 10 etapas en el Tour de Francia, ha ganado dos carreras de la E3, ha ganado Milán-San Remo, ha ganado París-Roubaix, Amstel Gold Race, Strade Bianchi, ha ganado la Omloop, ha ganado la Bretagne Classic, ha ganado el Tour de Flandes, ha ganado 2 clasificaciones generales del Tour de Bretagne, ha ganado también 3 etapas de la Vuelta a España y ha ganado 5 etapas ahora de la Dauphiné. Ya había ganado en el año 2019, en el año 2020 y en el año 2022. Así que la lista que tiene Wout van Aert es muy larga y es que es un corredor demasiado bueno. Isaac del Toro y Paul Seixas siguen sin hacerse daño. Los dos corredores no se pueden comprometer todavía, no se causan ningún problema, ningún daño, ningún perjuicio. La etapa no se prestaba para hacer ese tipo de inconveniente. Bastante bueno, por supuesto, por ahora para Isaac del Toro, que sigue estando muy cerca de Seixas y de la general. Hay que ver si lo van a intentar desde el primer día de alta montaña, como sería el día de mañana viernes, o si definitivamente le van a seguir dando ventaja a otros corredores. Vamos a ver esos movimientos cómo se terminan desarrollando, pero por ahora el UAE Team se ha encargado netamente de lo que es proteger a Isaac del Toro para que no tuviera problemas ni por el viento ni por desgaste. La clasificación de la etapa quedaría de la siguiente manera: Wout van Aert como ganador del día, 4 horas 31 minutos 59 segundos. Hugo Hofstetter del NSN Cycling Team, mismo tiempo, todos con el mismo tiempo prácticamente en el pelotón. Tercero, Peel by House. Cuarto, Vito Breit. Quinto, el propio Henry Francois. Dorian Godon sexto. Al final el Delno Company no pudo lanzar tal vez bien su sprint y se quedó corto ahí en la llegada. Eso también pues le puede costar un poquito al corredor, pero pues ahí se logró mantener. Navet Reisberg séptimo. Henry Ulgi
quedaría octavo, Brian Cocuar noveno y Mateo Trentin quedaría en la posición número 10. La clasificación general dejaría a Alex Baudin como líder. A tan solo 12 segundos está Kevin Bauquelin y Oscar Only, ambos del Net Company Ineos, muy cerca de Alex Baudin. Tiene que tener mucho cuidado el hombre del IF, que aunque yo creo que sube bastante bien, yo creo que le va a terminar costando un poco. Es decir, yo no creo que Alex Baudin tenga para aguantar este día de alta montaña que viene. Mateo Jorgensen a 15 segundos, a 3 segundos nomás de los hombres de Ineos. Ayuso ya a 47 segundos, igual que Matías Esquelmoch, esos dos corredores del Little Trek que también son muy peligrosos. Jorgen Nojarsen a 50 segundos, puesto séptimo. Carlos Rodríguez a 57 segundos del equipo de Ineos. Big Seaus a 59, Paul Seixas a 1 minuto, ya Isaac del Toro puesto 14 a 1.16, ya Santiago Buitrago a 1.21 y Harold Tejada estaría a 1.54, casi ya 23. Así que mis amigos, esa es la clasificación en generales de esta etapa número 5 del Tour Aubern Rhône Alpes 2026. Cuéntenme cómo les pareció la etapa y esa victoria de Wout van Aert. Gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.